Hola, ¿qué tal? Jacobs, primera emisión más de El Jacob, donde sale Dante Delgado dándole una entrevista pues medio interesante a Loretito, representante de Movimiento Ciudadano, donde pues Dante Delgado estuvo pues prácticamente varios años con Andrés Manuel apoyándolo, pero pues ahorita prácticamente es una posición moral y chafa y políticamente derrotada. Veamos la entrevista y comentamos donde pues interesante. Hoy en el estudio de Latinus, el senador Dante Delgado, fundador del partido Movimiento Ciudadano. Senador, muchísimas gracias por estar con ¿Dónde está el nosotros. faro? Me da gusto estar con ustedes, Carlos. Senador, usted estuvo en la primera fila del obradorismo en 2006, en 2012, apoyó a López Obrador, respaldó. ¿Qué pasó después? Antes, desde el 2000 para jefe de gobierno. Ahí está. ¿Qué pasó? Pues simplemente cuando Andrés toma la decisión de formar a Morena, que debió haberlo hecho 6 años antes, empieza a agraviar a todas las fuerzas que lo habíamos acompañado. ¿Se volvió un hombre diferente? No, su estrategia fue empezar a agraviar a todos y nosotros le dijimos que marcara distancia porque quienes lo habíamos apoyado merecíamos un trato correcto de parte de él. ¿Cómo fue esa conversación, me imagino, entre Dante Delgado y López Obrador? No, nosotros volvimos a hablar después cuando ya le habían dado prácticamente el registro a Morena. El desencuentro se da cuando en Baja California, recuerden ustedes, que el PRD va con el PAN y el PT va con el PRI. Y Movimiento Ciudadano va solo. Entonces, cuando le cuestionan en el periódico Z en Tijuana, él descalifica al PRD, al PT, y también mete en la misma bolsa, como acostumbra hacerlo, a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo fue ese decirle adiós a López Obrador después de acompañarlo, pues, ¿qué fueron? 12, 15 años políticamente. El decirle no a un comportamiento errático tiene sus costos. El no ser congruente, el no ser consistente, tenía que tener consecuencias para todos, para él y para nosotros. Y ahora como presidente, usted que estuvo tan cerca de él durante tantos años. Me he atrevido a enviarle 3 cartas. Y en esas cartas les he dicho que creo que tiene todo para ser un gran presidente, porque obtuvo la mitad del respaldo de la población y porque tiene todo para conquistar a la otra mitad. Pero creo que está en este momento omnibulado o concentrado en acciones que no lo llevan a pensar como jefe de Estado. ¿Las ha contestado las cartas? No, porque... ¿Cuándo le mandó las cartas? ¿En qué momentos? En abril, y eso fue cuando empezó la pandemia. Segunda, cuando intentó agraviar su gobierno de manera directa al gobernador de Jalisco. ¿Qué es de Movimiento Ciudadano? Y la tercera, con motivo, desde mi punto de vista, del acoso que le estaba infringiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a la Suprema Corte le corresponde calificar la constitucionalidad de una convocatoria a una consulta popular que no es necesaria. Y hablamos de la necesidad de que respetara al poder. Parece que no hay mucha gente que se atreve a decirle que no a López Obrador en su círculo cercano, y quizá usted es uno de los ejemplos claros de qué pasa cuando le dices que no a López Obrador. Bueno, el ejemplo de la desatención, de no hacer caso, pues ha sido histórico en él, pero siempre había voces que le podíamos hablar más fuerte, y yo era una de esas. ¿Y sí rectificaba, sí entendía? El problema de Andrés es que cuando rectifica, hace de cuenta que no había errores antes. A partir de ese momento, cambia su discurso y para él cambia la realidad. ¿Ha fracasado como presidente? Desde luego que está muy por abajo de las expectativas que la sociedad merecía, y adicionalmente a ello está en medio de una pandemia que lastima al mundo, y particularmente en México es sanitaria y económica. ¿Tiene que renunciar el presidente desde su punto de vista? No, yo creo que debe de buscar ser un buen presidente y terminar su gobierno. ¿Cambiar el gabinete? Bueno, el problema que tiene es ese.
equipo muy pequeño. Él pide lealtad más que capacidad, y la primera forma de la lealtad es tener capacidad. ¿Cómo se le puede arrebatar la mayoría a Morena en el Congreso en el 2021? ¿Todos juntos o cada quien por separado? ¿No se van a canibalizar? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que el presidente sabe que Morena en substancia no existe, que es él, como líder social, el que logró capturar votos. Morena está soportado esencialmente en las viejas tribus del PRD, y él sabe que van a seguir actuando igual, no pueden hacerlo de otra manera. Matándose entre ellos. Entonces, por eso, él está empeñado en estar presente en el proceso electoral del próximo año. Pues lo está consiguiendo. Bueno, recuerde usted que por una parte nosotros se lo atajamos en el Senado cuando él quería la revocación de mandato, que no le entiende precisamente como el retiro de la confianza al presidente o al funcionario, que el presidente no pueda pedirla, y segundo, que sea en una fecha diferente a las elecciones. Parece que hay pánico de la oposición a que López Obrador esté en la boleta. Parece que saben que aún con la pandemia, con la crisis económica, con la inseguridad récord, con los casos de corrupción que ya les salpican hasta en la familia, no pueden con él. Bueno, aparentemente, porque el resultado se va a ver en el 21. El gobierno de Andrés y Morena tienen muchas grietas. ¿Le tiene miedo la oposición a este tamiz popular del presidente? A que la gente sienta que está gobernando a través de consultas, plebiscitos, asambleas, encuestas, esto que López Obrador trata de vender como estilo de gobierno. Bueno, lo que sucede es que él se siente más cómodo en la plaza pública que en Palacio Nacional. Se siente más arengando a la gente que organizando a la sociedad para llevar adelante prácticas de buen gobierno. ¿Decisión qué? ¿Todos juntos o por separado? Bueno, el problema que tienen los partidos históricos y muchos sectores de la sociedad es imaginar que la única manera de derrotar a Morena es caer en la propuesta que tiene el propio presidente de la República, porque él quiere a todos meterlos en el mismo costal. El Movimiento Ciudadano va solo. Vamos a participar solos. Todas las mañaneras, que por cierto, lo felicito por las parodias que hacen, va orientada a que la voluntad nacional gire en torno a lo que en ellas dicen. Pensando en que en esta articulación que se ha dado, el presidente habló del BOA, el otro día también habló de este nuevo frente que señaló, está promovido por Claudio X González y Gustavo de Hoyos, para decirle a México que sí. Ni así se suma Movimiento Ciudadano a los otros partidos. No, es que nosotros no nos vamos a sumar a membretes. ¿Ha habido reuniones para hacer un bloque opositor, un frente opositor a Morena? Sí ha habido reuniones. ¿Qué tal? ¿Quiénes están? Yo no he participado ni voy a participar en ninguna de ellas, pero lo verdaderamente preocupante es que hacen todo lo que el presidente de la República plantea. O sea, están bailando al son que les toca López Obrador. Usted lo dice y yo comparto esa opinión. ¿Cómo se imagina el PRI? Porque se ha hablado mucho de qué papel va a jugar el PRI en todo esto. Usted estuvo en el PRI mucho tiempo. ¿Cree que va a jalar más hacia Morena o va a ser oposición? Están aturdidos. En el México actual pues hay gobernadores que están entregados al presidente de la República, un presidente de la República que está disminuyendo el federalismo. ¿La oposición no está en crisis teniendo todo este manjar para generar votos y que no se vea en las encuestas? Bueno, lo que sucede, y hay que subrayarlo, es que hay quienes siempre se han imaginado a la oposición como las fuerzas políticas tradicionales. Última, Dante, si se encuentra López Obrador en la calle, ¿qué le diría? Andrés, por favor, empieza a ser presidente, deja de ser líder social. Eso lo ha sido desde hace muchos años. Sé un buen presidente como fuiste un buen jefe de gobierno que gobernaba con todos los sectores de la sociedad. Muchísimas. Y pues así como pues antes Delgado en la entrevista sobre Loretito, donde pues el único representante fuerte es Alfaro, un gobernador autoritario, golpista, narcogobernador, y donde pues prácticamente le vale a la gente si le va bien o le va mal. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Suscríbete, dale like si te gustó el video, tira like si te gustó el video, te invito a ver este próximo video, comenta para saber qué es lo que